Nuevamente con ustedes, Adolfo Alvarado Belloso, hoy completando la entrega número 33 de Hablando del Proceso Judicial 365. En ese momento les conté mi relación, mi conocimiento de la oralidad, mi práctica de la oralidad. Les conté cómo surgió la oralidad en la Argentina a partir del Congreso de Salta de los años 60, cómo se instrumentó un código oral en La Rioja, un código oral en Jujuy, y qué pasó a raíz de esas cosas en la provincia de Santa Fe, que era la provincia con un índice de litigiosidad mucho más importante y, por supuesto, con mayor número de expedientes. Les conté también en ese momento que lo que estábamos buscando era un juicio mixto, no hay una oralidad pura en ninguna parte del mundo, que tiene una primera parte escrita, demanda, contestación y ofrecimientos de prueba. Eso debe quedar necesariamente escrito para luego regular la vigencia del principio de congruencia en la sentencia. Y una parte oral, que es el desahogo de la prueba en la llamada audiencia de vista de causa, donde se produce la prueba, se alega sobre su mérito y de inmediato pasamos a una nueva etapa escrita en la cual se dicta la sentencia por escrito y se ejecuta también el expediente escrito. Cuando se inauguró la oralidad, yo fui juez de la oralidad durante 4 años de mi vida, desde 65 hasta finales del 68. Y como la había arrancado desde cero el tribunal, y se iba trabajando los expedientes a medida que iban ingresando, lo hacíamos tempestivamente bien, temporalmente bien, descubrí, haciendo un promedio de causas durante el primer año, que un juicio bien llevado, con demanda, oposición de excepciones, contestación, resolución, contestación de demanda, ofrecimientos de prueba, desahogo de la prueba, alegatos y sentencia, duraba un promedio de 3 meses y 22 días corridos. Eso me maravilló. Terminar con la terrible, añeja mora judicial y lograr un resultado indemnizatorio en menos de 4 meses me parecía casi una fábula. Y entonces, entusiasmado con la oralidad, levantando sus banderas, defendiendo el sistema, proclamándolo, proizándolo, hice un trabajo investigativo viendo cuántos expedientes terminaban en un lapso corto. Y publiqué ese artículo, lo publiqué en la página 7 de la revista número 7 de Juz de La Plata. Eso se viralizó en ese momento. Había también ansiedad, como hoy, por la oralidad. Teníamos experiencia nuestros santafesinos en materia oral, la estábamos contando, vivencias personales de cada uno de los jueces. Y entonces empecé a ser invitado yo particularmente a la provincia de Buenos Aires, a los colegios de los distintos departamentos, para hablar en pro de la oralidad que se estaba gestando en ese momento para lo laboral en la provincia de Buenos Aires. Después se hicieron también juicios de toda índole, particularmente penal, etc., ¿no? Pero lo cierto es que yo defendí la oralidad y lo hice en montones de charlitas, conferencias y artículos. La entrega anterior les dije que ese enamoramiento no me duró mucho tiempo. Ocurrieron cosas que me hicieron desenamorar de la oralidad. Y pasó que en el año de 1967, ya con 2 años de vigencia de la oralidad, ya siendo un juez antiguo y con experiencia en la oralidad, un día viene mi entonces secretaria a que yo afirmara el decreto que convocaba una audiencia de vista de causa, y estando en el año 67, advierto que se convoca una audiencia para marzo del 69, a 1 año y medio de vista. Me pareció que había un error en la fecha, la llamo a la secretaria, aquí hay un error, hija, arréglelo. No, doctor, no hay ningún error. Ya estamos fijando audiencias para acá a 1 año y 6 meses vista. Es decir,
se nos hizo un cuello de botella fenomenal en apenas 2 años. ¿Qué nos pasó? Nos pasó que entraban más asuntos de los que podían salir, como pasa hasta el día de hoy. Miren ustedes, una audiencia de vista de causa normalita, no hablo del juicio de la ESMA que llevó 5 años con 3.000 testigos, no, hablo de una audiencia normalita, de un accidente de tránsito en la esquina con un daño menor. No puede durar menos de 2 horas. En rigor de verdad, de promedio, dura 2 horas. Y en 2 horas se convocan las partes puntuales, ingresan los interesados al pleito, se ubican en la sala de audiencias delante de los 3 jueces que estamos como tribunal colegiado de juicio oral. Y lo que hacemos es intentar primero saber quiénes somos, se presentan las partes, conocemos los abogados, intentamos una conciliación previa para obtener rápidamente un desenlace feliz autocompositivo. Si no se logra, empieza a desarrollarse el desahogo de la prueba. Y entonces hacemos una audiencia de absolución de posiciones del demandado. En segundo lugar, una audiencia de posiciones del actor. Y luego, la prueba del actor, 2 testigos de promedio, no más de 2, y un perito que diga cuál es la cuantía del daño. Es decir, saludo, intento conciliatorio, 2 absoluciones de posiciones, 2 testimonios, un peritaje y un breve alegato. En general el abogado argentino no está preparado para alegar oralmente, no lo sabe hacer, se abatata, se confunde, repite las cosas y termina un brevísimo, lo dejo a consideración del tribunal, una cosa parecida y se termina. Ahí eso se nos lleva 2 horas. La mañana tribunalicia de mi ciudad empieza a las 8 y termina a las 13. En esas 5 horas el tribunal tiene que dictar providencias, medidas cautelares, atender a la gente, regular honorarios y además tener las audiencias del día. Y en las 5 horas que dura la apertura al público, se pueden tomar 2 audiencias y nada más que 2 audiencias. En rigor son 6 horas, ¿no? En las 6 horas de trabajo. Entra al tribunal a temprano, arma su programa, 2 horas de audiencia, se retiran de la audiencia, delibera el tribunal para saber qué va a sentenciarse en la primera, se rearma nuevamente por la segunda audiencia, entramos a ella 2 horas y ya estamos a la hora de salida. Si todos los días del año se dan 2 audiencias, cosa que matemáticamente es imposible. Si nunca nadie se enferma, si los jueces están los 3 todos los días del año, si nunca falta un abogado, si nunca se ausenta un testigo, si nunca vino un perito tarde, y todos los días se toman 2 audiencias de este porte que no excedan las 2 horas, resulta que teniendo el año 200 días hábiles a 2 audiencias por día, un tribunal puede dictar buenamente 400 sentencias por año. Insisto, si nunca nadie se enferma y nunca fracasa en ninguna audiencia, y una audiencia no lleva más de 2 horas. La experiencia de muchos años me enseñó a mí que si yo dicto 400 sentencias en el año, un número similar al 50% de ellas, 200, terminan por vías autocompositivas. Es decir, yo puedo sacar por año 600 causas del bagaje que me ingresó. 400 sentencias a 2 por día, una cada día del año, y puedo sacar 200 causas más porque hubo allanamiento, desistimiento, transacción, caducidad, lo que fuere. Si a mí me ingresan 600 causas por año, el sistema es perfecto. Me ingresan y salen. Así como ingresan, así salen. Y entonces nunca habrá una mora judicial, nunca nadie se quejará del tema. Cuando los alemanes han hecho un estudio prospectivo de cómo funciona la oralidad en relación al número de habitantes,
han sostenido que para que esto funcione en serio hace falta un juez en la misma competencia material y territorial cada 5.300 habitantes. Hagamos fácil la operatoria, dividamos por 5.000. Rosario en ese entonces tenía 1 millón de habitantes. Si divido por 5.000 hacían falta 200 jueces y yo tenía apenas 6. Ese era el problema. Nunca vamos a tener el número de jueces que el sistema de la realidad permite que esto se haga. Y esto entonces funcionó con una mora fenomenal que causó no solamente un desprestigio del tribunal, sino también una nueva forma de trabajar. Y eso hizo que se lesionara severamente el derecho de defensa, como se los voy a contar en la próxima entrega. Gracias por ahora.